China ha ascendido a la segunda economía más grande del mundo, gracias a la mayor racha económica de 40 años en la historia. El PIB de China creció más del 9% anual desde 1980 hasta 2019 y durante ese tiempo, más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema. Pero los buenos tiempos podrían terminar. El capital que impulsó el crecimiento de China se está agotando. La energía para su manufactura es más cara y el crecimiento inmobiliario se frenó. La economía de China enfrenta los desafíos más ominosos desde el gran salto adelante, que resultó en 3 años de hambruna y decenas de millones de muertes. Pero los rivales geopolíticos de China no deberían celebrarlo. Es el principal socio comercial de más de 120 de los 195 países del mundo, lo que significa que los problemas en el Reino del Medio pueden y van a afectar a todos. En este video vamos a analizar la enorme burbuja de deuda que el liderazgo chino está intentando deshacer. Las difíciles condiciones del mercado energético global están empeorando las cosas. Y la política más probable que el Partido Comunista Chino debe tomar para seguir solvente. Pero si la economía china es un esquema Ponzi a punto de estallar, primero necesitamos entender la racha de 4 décadas de éxito que la precedió hasta el día de hoy. La notable historia de crecimiento económico de China comienza en la década de 1970, cuando Deng Xiaoping inició una serie de reformas económicas, conocidas como reforma y apertura. Esto marcó un cambio significativo respecto a la economía planificada centralmente que definió la historia de China bajo el comunismo. Pero él sabía que no podía convertir completamente un país comunista en uno capitalista y aún así mantener el control. Así que limitó las fuerzas del mercado abierto a 4 zonas económicas especiales. En estas áreas cercadas, el comercio funcionaba con un enfoque de mercado, impulsando la inversión extranjera, el emprendimiento privado y el comercio global. Estas zonas económicas especiales fueron tremendamente exitosas, y China experimentó su primera explosión de crecimiento a principios de los años 80. Los pueblos se convirtieron en metrópolis, la agricultura se volvió más productiva y los niveles de vida aumentaron. Shenzhen se volvió una potencia manufacturera. También comenzó a llenar el balance general de China, ya que la mayoría de las empresas que prosperaron eran empresas estatales. Las empresas estatales son compañías con participación significativa o mayoritaria del Estado. Suelen recibir subsidios, créditos baratos y trato regulatorio preferencial del gobierno. Para tener éxito en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, transporte y finanzas, también se les exige cumplir con los mandatos del gobierno y los objetivos de políticas públicas como las cuotas de empleo. El Partido Comunista Chino encontró un modelo en el que podían canalizar las ganancias de la industria privada hacia su visión centralmente planificada, y si esas empresas podían acceder a los mercados de capital globales. Todo cambió, lo que nos lleva al segundo momento crucial en el ascenso económico de China, su ingreso a la Organización Mundial del Comercio en 2001. El acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para adoptar el proyecto de decisión sobre la adhesión de la República Popular China. Al acatar los estándares de la OMC para bajar aranceles, ser más transparentes y proteger la propiedad intelectual, pudieron integrarse aún más en la economía global y atraer aún más inversión extranjera. Tras la entrada de China a la OMC, la inversión extranjera directa aumentó rápidamente. En 2002 las entradas eran de 53.000 millones y en 2008 llegaron a 108.000 millones. Mientras los salarios de cientos de millones de chinos aumentaban, su capital ingresó a los bancos. Esto aceleró el modelo de crecimiento basado en inversión en China, ya que su sistema bancario funciona con orientación administrativa, donde el gobierno indica a los bancos las cuotas de préstamos en vez de dejarlas al mercado. Esto provocó una sobreinversión y una burbuja inmobiliaria insostenible. El Partido Comunista Chino aprobó grandes proyectos de infraestructura, impulsó la urbanización de antiguas aldeas y desarrolló muchas industrias exportadoras. Toda esa construcción y manufactura depende de importaciones de energía. Como el mayor consumidor de energía del mundo, la combinación energética de China está dominada por los combustibles fósiles. Además de aprobar la construcción de 2 nuevas plantas de energía a base de carbón cada semana, China también es el mayor importador de petróleo crudo del mundo. Importan más de 10 millones de barriles de crudo al día. Eso es más que Estados Unidos e India juntos.
Actualmente, China realiza un riesgoso equilibrio al usar deuda para financiar su crecimiento. Necesitan mercados de exportación saludables que acepten sus productos y dependen de los mercados energéticos globales para mantener sostenibles sus negocios de manufactura. Ahora, hablemos de bienes raíces. Al iniciar una estrategia de crecimiento con inversión, algo de deuda adicional es aceptable. Los préstamos para construir autopistas entre ciudades o aeropuertos en ciudades medianas impulsan el crecimiento económico. Pero eventualmente debes pasar a una economía basada en el consumo, donde la riqueza y demanda de tu población impulsen el crecimiento. Si eso no sucede, entonces los planificadores centrales tienen que seguir invirtiendo en oportunidades cada vez peores. Eso se ve como carreteras que no llevan a ningún lado, un segundo aeropuerto en esa ciudad de tamaño mediano y enormes proyectos de desarrollo inmobiliario sin inquilinos. China ha construido una cantidad excesiva de viviendas. Con casi 1.000 millones de habitantes, el país tiene viviendas vacías para hasta 3.000 millones de personas. Hay aproximadamente 72 millones de viviendas sin vender, sin embargo. Eso ni siquiera toma en cuenta las propiedades vendidas pero no terminadas, o las casas compradas como inversión pero que intencionalmente se dejan vacías. La construcción excesiva ha llevado a que barrios enteros de complejos residenciales de gran altura estén vacíos, y algunas provincias enfrentan la finalización de estos proyectos. Proyectos sin terminar con plazos de más de 20 años hacen que el sector inmobiliario chino valga, como mucho, una décima parte de su precio actual. Puede que sea una subestimación, pero no una exageración. Es un síntoma de su sistema basado en inversión y exportaciones. El modelo de negocios chino realmente no funciona si recompensas a todos tus trabajadores con salarios más altos, ya que eso perjudicaría las exportaciones chinas. La forma más sencilla para que los hogares participen en la creación de riqueza en China ha sido el mercado inmobiliario. Endeúdate, compra propiedades, esos precios suben, todos están felices. Esa es una de las razones. La propiedad representa más del 60% de la riqueza de los hogares chinos, en comparación con solo el 23% en Estados Unidos. El sector inmobiliario ha representado cerca del 29% del PIB de China. Compáralo con Estados Unidos, donde la vivienda aporta al PIB entre 15% y 18% anual. El liderazgo chino ya reconoce el problema y Xi Jinping recientemente impuso restricciones al sector inmobiliario para enviar un mensaje. China se trata de prosperidad común, y la creación de riqueza en papel no debe salirse de control. Para frenar excesos en el sector inmobiliario, el gobierno implementó políticas como las 3 líneas rojas para limitar el endeudamiento de los desarrolladores. Pero resulta que no puedes deshacer unas 50 billones de manera ordenada. Esto podría causar la mayor recesión de balances en la historia moderna. Así funcionaría cuando los precios de las casas bajan. Esto afecta el balance de los hogares y desarrolladores altamente endeudados, lo que los lleva a vender propiedades para reparar su balance. Pero nadie quiere nuevas hipotecas cuando están ocupados reparando y pagando sus deudas. La escasez de compradores coincide con que los prestamistas endurecen sus estándares para otorgar hipotecas. Esto agrava los precios de casas en un círculo vicioso llamado recesión de hoja de balance. China actualmente está bajando las tasas de interés, pero es poco probable que funcione porque simplemente no hay demanda para ese crédito. Todos saben que la vivienda está sobrevalorada, y Xi ha dicho que no va a intervenir para sostener las cosas. Las tasas bajan en China y la Reserva Federal de Estados Unidos no recorta, ampliando la brecha de tasas de interés. Esto significa que la presión sobre el yuan, moneda china, aumenta. En los últimos 20 años, el Banco Popular de China ha mantenido el yuan estable frente al dólar, lo que se llama un sistema de flotación administrada. Esta flotación administrada permite a China mantener un tipo de cambio competitivo para sus exportaciones. China está tratando de defender ese nivel de 720, pero ya están apareciendo algunas grietas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, los controles de capital en China y su mercado de capitales relativamente pequeño significan que la debilidad en el sector inmobiliario permanece aislada en China por ahora. Pero China es un gran inversionista en algunos otros países y ese dinero se va a agotar. Esto podría ser un problema para Australia, Brasil y todos los que reciben dinero a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Algunos todavía mantienen la esperanza de que el Partido Comunista Chino inyecte más dinero en el sistema e intente volver a inflar la economía, pero los mensajes y las políticas en realidad han indicado lo contrario.
Ya terminó el crecimiento impulsado por la inversión. Esta desaceleración no solo afectará al mercado inmobiliario, también impactará toda la economía china, sobre todo la construcción, cemento y acero. En Argentina y Turquía, la inflación está fuera de control. En lugares como Estados Unidos y Alemania, la inflación se ha convertido en un tema político candente. Pero en China, la deflación es mucho más aterradora. Esto significa un colapso inmobiliario, donde la clase media china pierde toda su riqueza. Al mismo tiempo, si se cancelan los proyectos de desarrollo, enormes sectores de la fuerza laboral quedarán desempleados. Así que el gobierno necesita invertir en otros sectores de la economía para intentar mantener en pie una parte de este castillo de naipes. Es complicado calcular la inversión necesaria, pero expertos como Brian McCarthy estiman que China debe crecer cerca de un 10% anual para evitar un colapso económico. Esto requeriría alrededor de 5 billones en nueva emisión de crédito por año, lo que inevitablemente llevaría a un exceso de oferta en las industrias orientadas a la exportación que el gobierno prioriza. Si el Partido Comunista Chino quiere triunfar en los vehículos eléctricos, no esperará a que el mercado genere empresas de ese sector. Invitarán a empresas extranjeras de autos eléctricos a fabricar en China con tarifas preferenciales y luego robarán toda la propiedad intelectual posible. Con ello, impulsarán muchas empresas de vehículos eléctricos con subsidios y préstamos gubernamentales baratos. Esas empresas competirán a muerte dentro de China por el dominio. La empresa sobreviviente se convertirá en un campeón nacional, que será demasiado grande para quebrar debido a su importancia geopolítica, el empleo de la población y el prestigio nacional. Desafortunadamente, en el camino, los subsidios y los préstamos baratos llevarán a la sobreproducción de ese producto objetivo. Aunque la riqueza en China crece y pueden consumir algo de lo producido, una recesión de balances implica que la mayoría deberá exportarse, lo que se refleja en los datos de exportación. Las exportaciones de acero chino están aumentando en más de 40 millones de toneladas. Las exportaciones de vehículos de pasajeros se han disparado a más de 5 millones de autos al año. En sectores como baterías, la capacidad china cuadruplica su demanda interna. La capacidad china para paneles solares supera incluso las estimaciones más optimistas de la demanda global. Entonces, cuando estos enormes suministros llegan a las costas de otro país, los líderes se encuentran en un dilema. ¿Deberíamos permitir que nuestra población compre estos productos baratos? Los consumidores estarán felices. Y si se trata de camisetas baratas, ¿a quién le importa, verdad? ¿Y qué ocurre con los productos tecnológicos clave que desplazan a empresas locales incapaces de producirlos tan barato? Estados Unidos, India y Brasil, miembros de la OMC, aplican aranceles a autos extranjeros. La Unión Europea protege las industrias agrícola, acero y química. Estas industrias han sido destacadas por los planificadores centrales de China por su importancia estratégica. Incluso un socio de China en los BRICS ya muestra preocupación. Si los fabricantes de China no pueden encontrar mercados en el extranjero para vender, entonces su milagro económico se acaba. Antes de abordar los desafíos de la seguridad energética en China, debemos explicar el motivo. La fecha del colapso económico es imposible de predecir. El gobierno chino opera un estado totalitario de partido único. Si vives en una democracia con 2 o más partidos, la dinámica de una crisis económica es bastante diferente. Básicamente, el electorado saca del poder al partido gobernante, pero en un estado de partido único no existe esa válvula de escape. Una crisis económica real lleva a la gente a protestar en las calles, así que harán todo para evitarlo. Todo lo que se pueda posponer se pospondrá hasta que ya no se pueda más. Uno de los pasos para evitar el colapso es enturbiar el entorno informativo. Algunos que ven este video dirán que los datos no muestran eso, que la economía de China crece y el desempleo es bajo. Pregúntales, ¿cómo lo sabes? ¿Ves? En la última década, China ha ido restringiendo el acceso a datos sobre su economía. Actualmente, el acceso externo a todas las bases de datos económicas en China está totalmente bloqueado. Incluye información corporativa de empresas de Hong Kong y del continente sin datos aduanales ni financieros. Cortaron el acceso a los datos aduanales en 2018. En 2021, la aduana china reportó 400.000 millones más que la Administración Estatal de Divisas.
Flujos de datos como Wind, la base de datos más costosa usada por universidades y fondos de cobertura, ahora solo se puede acceder desde sitios IP confiables en China continental. Pero incluso esos flujos de datos siguen desapareciendo. Como observadores externos tenemos que evaluar esto a un nivel meta. ¿Están ocultando debilidad o encubriendo fortaleza? Cuando John D. Rockefeller dominaba el mercado petrolero, solía usar una estrategia muy persuasiva para comprar a sus rivales. Llevaba registros meticulosos de las operaciones de su empresa, incluyendo costos, ganancias y volúmenes de producción. Cuando los competidores desafiaban a Standard Oil, Rockefeller solía invitarlos a su oficina y mostrarles sus libros contables. El tamaño y la rentabilidad de Standard Oil, documentados en los registros de Rockefeller, a menudo desmoralizaban a sus rivales. Muchos se dieron cuenta de que no podían esperar competir con la escala y eficiencia de la operación de Rockefeller. Algunos eligieron vender su negocio a Standard Oil en lugar de intentar competir. Esta estrategia ayudó a Rockefeller a consolidar la industria petrolera y hacer de Standard Oil un gran monopolio. Si la economía de Xi Jinping estuviera funcionando a toda máquina, ¿no querría que el mundo lo supiera? ¿No le ayudaría eso a conseguir más financiamiento barato para las empresas nacionales y a desmoralizar a los competidores del Indo-Pacífico para que se unan a su iniciativa de la Franja y la Ruta? El Congreso Nacional del Pueblo de 2024 anunció que su objetivo es un crecimiento del PIB del 5%, con una inflación objetivo del 3%. El informe del primer ministro indica que se resolverán los problemas y el gobierno moderará los estímulos. Y de alguna manera, los datos reportados dirán oficialmente que hubo un crecimiento del PIB del 5%, no te lo creas. Oye, ¿te parece interesante esto? Por favor, deja un like. Si lo haces, realmente ayuda con el algoritmo. Gracias. Para lograr esos objetivos de PIB, China necesitará mucha energía. Ya es el mayor consumidor mundial y crecer requiere energía. La producción petrolera de China se concentra en sus provincias del noreste. Sin embargo, los campos petroleros Taiqing, Shangli y Laogai han estado disminuyendo en los últimos años debido al agotamiento de los yacimientos maduros y a la creciente complejidad de explotar las reservas restantes. La producción nacional de crudo llegó a unos 4 millones de barriles diarios, dejando una gran brecha a cubrir con importaciones. China importa cerca del 70% de su crudo, principalmente de Arabia Saudita, Rusia, Irak y Angola. La dependencia de China del petróleo extranjero la hace vulnerable a interrupciones y volatilidad de precios. Cualquier evento geopolítico que afecte a estos proveedores clave o interrupciones en rutas marítimas críticas, como el Estrecho de Malaca, podría tener consecuencias graves para la seguridad energética de China. Un aumento repentino en los precios globales de la energía agravaría los desafíos económicos de China, elevando sus costos de producción y afectando la estabilidad económica en general. La probabilidad de esto aumenta. Ucrania ataca refinerías de petróleo para frenar la maquinaria de guerra rusa. A medida que los aliados iraníes atacan a Israel, sus activos petroleros se vuelven un objetivo cada vez más atractivo. Además, Venezuela, Libia, Nigeria y Guyana enfrentan situaciones geopolíticas cada vez más inestables que podrían afectar los mercados internacionales de petróleo. El respaldo de China a Rusia en la guerra de Ucrania debió motivar a Pekín a asegurar energía en el sudeste asiático y el Golfo Pérsico, anticipando mayor inseguridad energética. En cambio, el gobierno de Xi comenzó a importar crudo ruso en masa. Esto significa que China ha acumulado la segunda reserva estratégica de petróleo más grande del mundo, después de Estados Unidos, aunque el tamaño exacto de la reserva de China no se ha divulgado oficialmente. Analistas energéticos estiman que son unos 550 millones de barriles suficientes para 90 días de consumo. China está a un gran impacto energético de que su deflación de deuda se vuelva no lineal. ¿Qué sucede cuando una burbuja de deuda de 50 billones colapsa? Primero, los bancos enfrentan problemas. Ellos son los que originaron la mayoría de estos préstamos, y tienen muchos de ellos en su balance. China tiene los 4 bancos más grandes del mundo. Estas empresas estatales superan a JP Morgan en tamaño. El Banco Industrial y Comercial de China, el banco más grande del mundo, tiene una cartera de préstamos de más de 35 billones, con una parte significativa vinculada al sector inmobiliario. El Banco de Construcción de China, el Banco Agrícola de China y el Banco de China también tienen gran exposición a préstamos inmobiliarios.
Como entidades estatales, estos bancos enfrentan una disyuntiva imposible durante un escenario de deflación de deuda. Un colapso en la actividad crediticia provocaría quiebras generalizadas de empresas y pérdida de empleos, lo que agravaría la desaceleración económica. Estarán presionados para seguir prestando, pero sumar préstamos cada vez peores acabará eliminando el capital de estos bancos. Los accionistas, sobre todo los inversionistas extranjeros, perderán su capital mientras el Partido Comunista Chino busca cubrir el gran déficit nacional. Después de eso, recapitalizarán los bancos, pero no antes de eliminar a los accionistas. Pero no se limita solo a los bancos. La banca en la sombra ha alimentado la burbuja inmobiliaria. Los préstamos fiduciarios y productos de gestión de patrimonio han servido para evadir regulaciones y permitir que los desarrolladores obtengan crédito cuando el sistema bancario se endurece. Estos productos suelen tener tasas más altas y vencimientos cortos, lo que los vuelve más vulnerables a una caída inmobiliaria si aumentan los incumplimientos. La naturaleza opaca de estos productos y su interconexión con el sistema bancario formal podrían amplificar los efectos de un escenario de deflación de la deuda. La situación es complicada, los precios de las propiedades bajan, causando incumplimientos y ejecuciones hipotecarias. Significa que estos bancos y los bancos en la sombra solo pueden adquirir las propiedades que financiaban pero no venderlas. Este camino será doloroso, sin importar cuándo o a quién afecte. Los responsables de políticas enfrentan una depresión económica y solo tienen una opción de acción. Una fuerte devaluación del yuan podría ser la única válvula de escape para los planificadores centrales de la economía china. Al bajar la proporción de yuanes por dólar estadounidense de 7 a 10 o 12, efectivamente inflarían parte de la deuda del país al reducir el valor real de los pasivos pendientes. Esto ayudaría a que los prestatarios paguen sus deudas y reduciría el riesgo de incumplimientos. Y ya han hecho una pequeña dosis de esto. Antes, en 2015, hicieron una devaluación del 3%. El problema es que las reservas de dólares del gobierno y empresas se agotarían, ya que su yuan valdría menos en los mercados internacionales. Eso encarece la importación de energía, alimentos e insumos industriales, y no siempre beneficia a sus exportaciones. Ya los acusan de vender por debajo del costo y suben los aranceles en todos lados. Una baja en el costo de exportaciones chinas solo se contrarrestaría con aranceles más altos. Una economía china con inflación descontrolada, menos riqueza e inseguridad energética es un barco que se hunde. Si eligen este camino, los responsables del PCSH deberían actuar rápido. Una devaluación del yuan provocaría fuga de capitales, ya que los adinerados moverían sus activos fuera de China para protegerse de la depreciación. Un rescate interno rápido para salvar bancos, devaluar el yuan y vincularlo al oro podría restaurar la confianza, pero mientras tanto, los mercados financieros globales enfrentarían gran volatilidad. Alemania, Australia y Brasil serían especialmente afectados por un impacto de este tipo. Estaremos monitoreando la situación de cerca en este canal y pueden esperar actualizaciones adicionales a medida que las cosas avancen. Mientras tanto, vean nuestro video sobre Argentina para estudiar un país con una trayectoria muy diferente a la de China.